Vamos a continuar discutiendo, obviamente, la renovación de la mente y ahora estamos viendo algunas de las cosas prácticas que pueden hacer y pueden aplicar para que esta renovación ocurra. Tendremos los módulos disponibles después por correo electrónico a todos los participantes aquí. Y después van a decidir, obviamente, cómo recibir esto para darles acceso a este material de renovación de la mente, para que puedan repasar también lo que han aprendido aquí. Lo importante es el seguimiento, no solamente estar aquí, pero el seguimiento y la consistencia para aplicar estas cosas. Estábamos hablando de tomar algunas de las declaraciones de la palabra de Dios, que tomas escrituras y las haces en primera persona y te enseñamos cómo hacerlo. Hacemos eso a través de el librito que se llama Reconociendo lo que hay en ti. También hay un audio con las declaraciones que puedes ponerlas en el auto o donde quiera que estás y llevártelo donde quiera que estés para que sea esto más fácil. Entonces estábamos diciendo esto, el siguiente punto: cuando te despiertes por la mañana, despiértate lentamente, sin alarmas fuertes, despiértate y no nada más saltes de la cama. Tómate un momento para darte cuenta de tus primeros pensamientos. Y como dije ya, lo que considero que como revelación, la más es cuando despierto antes de comenzar a pensar y escuchar lo que Dios me está diciendo, y escucho su voz y lo que me está diciendo, y te puedes dar cuenta de la diferencia cuando Él te habla. Toma nota de lo que Dios te está diciendo, qué son esos pensamientos. Mantén un cuadernito ahí cerca, un cuaderno cerca para escribirlo. Y también tenemos un libro especial, una libreta especial para que puedas hacer, y también una hoja de evaluación diaria. También vamos a hablar de eso más adelante, pero escribes tus primeros pensamientos y luego de qué estabas soñando, de qué se trataban tus sueños, los escribes. Muchas personas sabemos que todos sueñan, pero no todos recuerdan sus sueños. Hay algunas cosas que no importa si recuerdas o no. Algunas cosas son si comiste demasiados tacos la noche anterior, es por eso que tuviste esos sueños, pero estamos hablando de sueños de parte de Dios. Mientras más tengas palabra en tu vida y en tu memoria, el Señor te hablará de cosas increíbles, incluso te alertará de ciertas cosas, te revelará ciertas cosas. Entonces, cuando los escribas, esto es importante, te despiertas y los escribes, y los tienes que escribir exactamente como los recuerdas. No trates de interpretar qué era el sueño. Primero los escribes exactamente como los recuerdas. De esa manera está ya capturado tal y como estaba, y ya después le pides al Señor interpretación. Pero no busques hacer la interpretación mientras escribes, porque tienes la tendencia entonces de cambiar las cosas que realmente estabas soñando. Así que escríbelo primero. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los pensamientos. Cada recuerdo es un pensamiento. Cada pensamiento se convierte en un recuerdo o en una memoria. Piensas, bueno, tuve ese pensamiento, pero ya se me fue. No se había ido. No se ha ido, está archivado. Sigue ahí y estará ahí por unas 48 horas, y después se decide qué hacer con él. Si va a la memoria de largo plazo o se quema como combustible para el cerebro. Cada pensamiento o recuerdo o memoria es una rama de los árboles del cerebro. Hablamos cómo se miran las neuronas físicamente, con dendritas y todo eso. Para estudios más profundos de la memoria y pensamiento, recomiendo los libros de la doctora Caroline Leaf. Habla de mucho detalle en cuanto a esto. Te muestra imágenes y cosas así, muy, muy bueno. Se nos ordena, por cierto, controlar nuestros pensamientos. Es un mandamiento, se nos ordena. Está en Mateo 6:25, 6:31, Mateo 10:19, Marcos 13:11 y Lucas 12:22. Los puedes buscar en tu propio tiempo. Incluso se nos dice que los llevemos cautivos a los pensamientos y los reprendamos también
si no están alineados con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra batalla o de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones o imaginaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Te voy a decir una cosa, al principio, cuando empieces a intentar hacer esto, será difícil, porque muchos de estos pensamientos están simplemente flotando en tus mentes y agarrar cada uno que no está correcto y traerlo a cautiverio hace falta un esfuerzo, pero vale la pena ese esfuerzo y de hecho no tienes elección, Dios nos ordena hacerlo, así que tenemos que darnos cuenta que mientras más practiques, será mejor, será más fácil y eventualmente lo harás casi sin pensarlo. Bueno, a lo que me refiero es que no lo haces conscientemente ya, automático. Ahora lo haces. Entonces, un pensamiento se puede visualizar como un árbol con un tronco y luego muchas ramas. De hecho, estas ramas pueden ser tantas como 70,000 ramas de este tronco. Es fantástico, sorprendente. Mientras más ramas haya, hay más espacio físico que esa memoria está ocupando. Cuando más espacio ocupe en la memoria, más accesible será el pensamiento o la memoria. Este árbol de muchas ramas está formado de células llamadas neuronas. Las neuronas son células eléctricamente excitables. Es decir, son sensibles a la electricidad. Físicamente puedes usar electricidad para estimular las células. De hecho, muchas veces hay doctores e instrumentación que pueden usar impulsos eléctricos para causar que recuerdes cosas. Ahora, obviamente no es su intención necesariamente hacerlo, pero pueden hacerlo porque a lo mejor te están haciendo alguna evaluación, alguna prueba y te envían estos pulsos eléctricos y te vienen estos pensamientos, estos recuerdos y dices, uy, ¿de dónde salió eso? Es por el impulso eléctrico y recibió una electricidad y lo recordaste. Y estaba, por cierto, anoche investigando acerca de esto. Hay una máquina, un dispositivo sorprendente porque es fácil hacer esto ahora. Tú entras a este lugar, te sientas, te ponen electrodos y para monitorear tu actividad cerebral, pero luego te ponen impulsos eléctricos y de hecho hay algunos efectos que causan y el primero, la intención es ayudar a aliviar el dolor, porque básicamente estos impulsos eléctricos se dirigen a las neuronas que tocan, por así decirlo, a las células que están manejando ese dolor y luego te pueden enseñar cómo hacerlo, incluso tú mismo, cómo manejar ese dolor. Y luego otro aspecto, se dieron cuenta también, experimentando con esto, se encontró que gente que sufre de algunas formas de depresión, mientras estaban tratando de manejar dolor, los mismos impulsos eléctricos en ciertas áreas del cerebro, porque pueden hacerlo de manera localizada, donde nada más vayan esos impulsos al área específica de los lóbulos cerebrales, y esa área muchas veces tiene conexiones neuronales con otra parte del cerebro y llega entonces el impulso eléctrico hasta allá también y se dan cuenta que la gente deja de estar deprimida y sale de la depresión porque estaban estimulando el área del cerebro que tiene que ver con depresión y cosas así. Así que bueno, sorprendente. Estaba leyendo esto y están probando estas cosas y ahora ya se están usando como tratamiento para algunas formas de algunas formas de dolor y depresión. Es increíble. Pero bueno, lo que yo estaba viendo es como una
como una silla enorme, grande, que te sientan y te hacen todas estas cosas. Pero muestra que el cerebro en sí y no la mente, porque el cerebro es donde están los pensamientos, donde se guardan los pensamientos y memorias, y la mente los accesa y los usa. Pero recuerda, la mente es quien la determina. Muchas veces decimos, me llegó este pensamiento y pensamos que estamos a merced de nuestros pensamientos, pero realmente es una de las dos cosas. Número uno, si tus pensamientos son así, es porque no tienes disciplina en tu mente. Cosas que no quieres pensar en ellas, eso es una mente indisciplinada. No has ejercitado disciplina en esa área de tus pensamientos. Eso por un lado, y eso será verdadero no importa qué. Pero el otro aspecto es este. Esta es la única forma que el enemigo puede atacarte. Y disparará pensamientos hacia tu cerebro. Ahora, muchas veces estás bombardeado y no te das cuenta, pero tienes que reconocer que el enemigo trata de disparar con este pensamiento hacia ti. El hecho de que está entrando y estás ahora pensando de dónde vino este pensamiento. Piensa en esto. Si estás pensando de dónde vino este pensamiento, es una forma de probar que no se originó en ti, porque estás pensando acerca de lo que pensaste, cuando viene así en ese sentido. Ahora, si el enemigo está tratando de dispararte estos pensamientos y lo hace de manera regular, de nuevo, si está teniendo éxito, entonces, de nuevo, eso muestra que tienes una mente indisciplinada. Porque mira, el escudo de la fe que apaga cada dardo de fuego del enemigo, si no lo hace, esos dardos de fuego no son, podrían ser dolor, supongo, cosas así, pero son primariamente pensamientos. Y tu escudo de la fe, el cual es espiritual, puede detener cualquier dardo de fuego que trata de entrar. Entonces él puede y seguirá atacando, pero tú lo puedes parar y apagarlo y puedes levantar una fortaleza de la palabra de Dios en tu mente que impide esos ataques, de manera que no tienen efecto sobre ti. Y llega al punto de que viene un pensamiento y lo reconoces ese pensamiento y lo primero que piensas es, ay diablo, eres un tonto. En serio, es tan obvio que me estás tratando de engañar. O sea, ¿de veras eres así de tonto que piensas que eso va a funcionar? Eso no funciona conmigo. No voy a seguir ese pensamiento ni voy a actuar en cuanto a este pensamiento. Pero el 99% de esto se resuelve al disciplinar tu vida de pensamiento. Y la forma de hacerlo la forma más rápido es disciplinar tu lengua. Disciplinas tus pensamientos a través de tu lengua, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca, pero antes de hablar pasa por tu proceso de pensamiento, controlar tu lengua. Esta es la cosa. Los pensamientos, bueno, como dije antes, recibes información que viene en la forma de un pensamiento. Estoy hablando ahorita mis pensamientos. Lo que estás escuchando son pensamientos hablados. Ahora, escuchas ese pensamiento y empiezas a decir, ok, dejas ahí que se quede en un momento y luego decides qué hacer con él. Una forma de solidificar ese pensamiento es hablarlo. Es un poco difícil hacerlo en un entorno como el de aquí, pero esta es una de las cosas que me emociona acerca de esto, que puedes darte cuenta, te llega esta idea y dices, oh sí, eso tiene sentido. Bueno, tiene sentido espiritual, a lo mejor no lógico o físico, pero tiene sentido espiritual, se alinea con la palabra de Dios, muy bien. Y tienes algunas experiencias que se alinean con eso y dices, ok, esto tiene sentido. Y recibes ese pensamiento. Y luego más adelante te das cuenta que eso era de hecho revelación de parte de Dios, y como es una verdad espiritual, y a lo mejor te lo reveló el Señor para que sea practicado en la iglesia, te da revelación para que lo empiece a hacer tú y la iglesia. Y te voy a decir una cosa, Dios no revela cosas a gente que no le gusta compartir la revelación. Si no compartes lo que Dios te habla,
tiende a no darte mucho, porque quiere que eso se comunique, y porque si es bueno para ti, será bueno para todo el mundo. Porque seamos realistas, si no es bueno para ti, tampoco para los demás. Pero algo que empezamos a hacer, ¿cuántos estuvieron aquí cuando hicimos algo de la capacitación de discipulado, de grupos de vida o de equipos de vida? ¿Se acuerdan una noche que estábamos hablando de cómo cuando viajo internacionalmente, ya casi no viajo internacionalmente, pero cuando llegaba a hacerlo uso un intérprete? Una de las cosas que noto es que el intérprete tenía más conocimiento y entendía más el mensaje que predicaba que muchos de los que me escuchaban o que lo escuchaban a él. Y me di cuenta que la razón es porque ellos estaban hablando lo que yo decía, aunque fuera en su propio idioma. Y yo dije, ay, mira, entonces la forma más rápida de entenderlo y de abrazarlo es predicarlo, porque si lo predicas, entonces lo estás entendiendo. Como dicen muchas veces, enseñar es aprender de nuevo. Si realmente lo quieres aprender, enséñalo, porque ahí es cuando realmente lo aprendes. Entonces lo que empecé a hacer durante durante el entrenamiento de discipulado, inventé un término, ¿ok? No es muy sorprendente, creo que ya he inventado algunas palabras en este seminario, pero le dije o le puse traducción homogénea. Es decir, si tengo un intérprete, hablo en inglés o algo que se parece al inglés, y el intérprete habla en español, francés, ruso o cualquier otro lenguaje, pero lo que me refiero es que yo hablo inglés y ellos lo repiten en inglés, traducción homogénea, es decir, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, cuando lo empecé a hacer durante esta capacitación, yo decía algo en inglés y la otra persona tenía que repetir la cosa exactamente. Y eso me ayuda a saber que lo están entendiendo bien. A veces lo que dicen en otro lenguaje no sabes qué están diciendo, pero esto me di cuenta. Primero, yo estaba aquí en esta plataforma y subí como a 2 o 3 personas. Los subí uno en uno, pero estaban traduciendo, por así decirlo, de inglés a inglés a las personas como por 3 minutos, nada más para que se acostumbraran a hacerlo. Entonces yo lo decía, y cuando predico y tengo un intérprete junto a mí, mi patrón del habla es diferente, porque hablo más despacio, formulo los pensamientos, los hablo en frases más cortas para que lo puedan decir en su propio idioma, y mientras ellos están haciendo eso, yo estoy formulando el siguiente pensamiento. Así que cuando estoy hablando a alguien que no habla inglés a través de intérprete, el mensaje sale más fuerte, más directo, mejor ordenado, porque de hecho tengo tiempo para pensar bien cómo estructurar las frases. Y muchas veces, está bien, muchas veces la inspiración o el fluir inmediato del espíritu en mi idioma es diferente, pero yo sé que el Señor me ayuda como quiera a organizar eso para hablarlo a través de un intérprete. Entonces ese es el asunto, yo hablaba y hablaba el otro en inglés. Me di cuenta de algo. Número 1, nadie dijo exactamente lo que yo había dicho. Y lo único que tenían que hacer era repetir palabra por palabra en inglés lo que yo decía. Y empecé a pensar, Dios mío, ¿qué estarán diciendo los intérpretes en otros idiomas? Imagínate. Ellos no pueden decirlo en inglés, repetirme en inglés. Imagínense cuán peor puede ocurrir cuando pasa de inglés a ruso o algún otro idioma. Pero bueno, al final del día el Señor, tenemos que confiar que Dios puede hablar su palabra a la gente y seguir adelante. Pero bueno, el discipulado es exactamente eso. Pablo sabía que podía dejar a Timoteo y a Tito sabiendo que ellos dirían exactamente lo que él diría. ¿Por qué? No porque ellos memorizaron todo lo que decía Pablo palabra por palabra, pero porque habían asimilado y abrazado su mensaje. Ahora, sí, te garantizo que decían frases como él las decía, palabra con palabra, citaban cosas que decía Pablo, pero al mismo tiempo tenían que ser capaces de traerlo a ciertas situaciones con ciertas personas específicas. Pero decía Pablo, digo siempre
lo mismo a cualquier otro lado, a donde quiera que vaya. Tito y Timoteo hacían lo mismo, así que muchas veces seguramente cuando predicaba Pablo, Timoteo y Tito estaban repitiendo en voz baja todo lo que decía todo lo que decía Pablo, porque no eran una nación de literatura, sino oral. Y muchos venimos de iglesias que el ministro durante la adoración o la liturgia dice algo el ministro y la gente responde. Y tienes el papel que dice, el ministro dice esto y la congregación dice esto. Y muchas veces están diciendo exactamente lo mismo uno al otro. Y por cierto, en muchas de las iglesias carismáticas ahora tenemos esto. Cuando decimos, ok, repite esto después de mí. Y la gente repite palabra por palabra. Ojalá que puedan hacerlo, ¿verdad? Pero lo haces para asegurarte que lo están entendiendo. Ahora imagínate, que obviamente tomaría más tiempo, obviamente, pero imagínate si te dijera, repite palabra por palabra desde que comencé esta sesión y hasta que termine la sesión. Y lo único que haces es repetir conmigo lo que dije, y no solamente lo que leo, pero todo lo que digo. Automáticamente, cuando salieras de aquí, automáticamente recordarías al menos 60% de todo lo que dije. Pero si no lo haces, o necesitas tomar muy buenas notas, o recordarás tampoco como el 10%, porque nada más estás escuchando. Con buenas notas, entonces subiría el porcentaje, pero esa es una de las razones por las que estamos hablando de cómo muchas veces ciertas predicaciones o ciertos estilos de predicación no sirven conmigo. Y lo disfruto muchas veces, ciertas cosas las disfruto, pero hay una razón, una buena razón, porque más que puedes conectar un pensamiento a una emoción, es más fácil recordar. ¿Cuántos han regresado a la escuela primaria cuando eran, obviamente, de donde fueron, cuando eran pequeños? Entras y estás pensando en otra cosa, y en cuanto entras, ¡pum! Es como viajar en el tiempo y empiezas casi puedes ver cuando eras niño, otros niños, tus amigos, donde se sentaban, uno de tus compañeros en la cafetería. Y una de las primeras cosas que dispara eso es el olfato. Y no sé cómo mantienen el mismo olor ahí en la primaria por 35 años, pero bueno, lo hacen, en fin. Pero piensa en esto, entras y ese olor te golpea y recuerdas o ves algo, ves un trofeo y te regresa en tiempo. ¿Por qué? Porque está conectado a una emoción. Entonces, mientras más de los 5 sentidos puedes conectar a un pensamiento, es decir, a una memoria, más relevante se funciona y más fácil recordarlo. Hay muchas cosas, desafortunadamente, por ejemplo, puedes escuchar una canción que no has escuchado en 20 años y recordarás cada palabra, toda la letra, ni la has escuchado recientemente. Escuchas apenas los primeros acordes y de inmediato sabes cómo empieza, ¿sí? Y puedes cantarla como si hubieras terminado de escucharla hace un minuto. Así de buena es tu memoria. Y tu cerebro recuerda todos estos detalles, esas notas y el patrón. Y esa idea de recordar los acordes y el patrón de la música, esa es la idea de Shazam, de esta app en su teléfono. Dices, ¿cómo se llama esa canción? Y sacas Shazam y te dice cuál es, de inmediato. O muy rápido te dice, es esta canción. ¿Por qué? Porque la recuerda. Esa app está basado en cómo nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque fue diseñada por un hombre que piensa, y todo está hecho a la imagen de la mente humana. ¿Por qué? Porque es la mente humana que lo diseñó. Así que todo funciona de esa forma. Entonces, cuando regresemos, hablaremos en un momento y terminaremos algunas de estas cosas en cuanto a hablar, a cómo manejamos los pensamientos. Y algunas de las cosas de las que voy a hablar, esperaré a la siguiente sesión, no hay problema, cuando regresemos, ok.
Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.